Si usted tiene edad suficiente, recordará esa canción tan famosa que decía «Téngalo a su manera». En realidad, se trata de un jingle de una cadena de supermercados. Ese jingle de «Téngalo a su manera» refleja un poco el espíritu humano. ¿No cree? También, en la portada del diario Estados Unidos Hoy, del otro día, uno podía leer esto: «Usted lo quiere a su manera». El artículo comenzaba diciendo: Estados Unidos está comenzando a ser una nación de apetitos muy caprichosos y selectivos, ya que al menos un 70% de los restaurantes ofrecen menúes que pueden ser personalizados. Enseguida pensé que era culpable de esto yo también. Cuando voy, por ejemplo, a un restaurante de comida italiana, no quiero que el plato de pastas tenga trozos de pollo, quiero cabellos de ángel. También quiero que me den los fideos con salsa blanca, pero no con tuco, y también me gusta que me traigan un poco más de salsa extra para poder mojar el pan. Pero estas son cosas a veces insignificantes. El artículo continuaba diciendo que el presidente de una cadena de restaurante dijo: «Vivimos en un mundo en el que el cliente dice, denme muchas opciones para que pueda ajustar la comida a mis gustos». Él cree que la posibilidad de hacer los cambios es la clave del negocio. Al hacer esto, su cadena de restaurantes ha pasado a ser, en solo 10 años, una corporación de más de $1 billón. ¡Qué increíble! Este artículo daba varias ilustraciones de compañías de comida que buscaban satisfacer al cliente. La firma de comida rápida Arby's, que en los años 60 vendía solo un tipo de sándwich de roast beef, ahora vende 30 sándwiches diferentes, de los cuales la mayoría ni siquiera tiene roast beef. Starbucks puede servirle una taza de café con 5 tipos de leche, desde leche orgánica hasta leche de soya, y puede llegar a saciar 19.000 gustos distintos. Esto es increíble, ¿no? Este artículo me pareció destacable porque resalta la naturaleza humana. Permítame citarle lo que decía textualmente. Este artículo decía así: lo que las grandes cadenas alimenticias pueden saber es lo siguiente. ¿Qué va a querer la gente? Una cosa es segura: los consumidores quieren elegir. No sería tan malo poder mantener esta filosofía en los supermercados o cafés. El consumidor es rey. Lo que el consumidor quiere, eso obtiene. Sin embargo, esto no es así. Sucede que esta filosofía pasó de estar en los restaurantes a nuestras universidades, escuelas, donde los estándares cambiaron de manera que todos pueden pasar sus exámenes, inclusive si las respuestas dadas difieren. Ha pasado a ser el tema principal de las filosofías y de la política, donde aprendemos que la ética se puede cambiar a voluntad. La Universidad de Duke pasó por una transformación políticamente correcta hace unos años cuando los alumnos homosexuales desafiaron al movimiento que animaba a que los estudiantes puedan vivir en castidad. Las autoridades de la universidad decidieron juntarse y redefinir el significado de la palabra castidad para poder incluir relaciones sexuales entre personas del mismo sexo, pero evidentemente no entre personas del sexo opuesto. Ellos decidieron redefinir las definiciones, sea cual fuere el costo, para que el consumidor tenga lo que quiere. Lo peor de todo es que de a poco está pasando a ser esa la actitud de la Iglesia también. No se trata solo del alimento físico, sino que ahora también abarca el alimento espiritual, la doctrina, los valores. Muchas iglesias en la actualidad escogen qué creer y votan por lo que quieren que se enseñe. En otras palabras, no se queden solo con lo que la Biblia dice. Además, ya no interesa tanto. Eso es lo que dicen algunas iglesias. El consumidor tiene la libertad de escarbar, dejar algo de lado, no estar de acuerdo con otro tanto, creer algo y deshacerse del resto. No importa, a Dios no le va a importar, dicen las iglesias hoy en día. Esto quedó demostrado en una entrevista con el famoso músico Paul Simon, cuando le preguntaron:
¿qué piensa que Dios requiere de nosotros? Y él respondió lo siguiente: lo único que Dios requiere de nosotros es que disfrutemos la vida. ¡Qué conveniente! Dios quiere que la pasemos bien. ¿Y por qué no? Si Él es el consumidor y es el rey. ¿Se imagina criar así a sus hijos? Cuando su hijo adolescente se presta a salir el viernes por la noche, usted le dice: no me importa lo que hagas, solo quiero que la pases bien. O no me importa lo que tu maestra diga en cuanto a tus notas, lo importante es que la pases bien. ¿Se imagina eso? Hace poco me mandaron una caricatura irónica. En esta se puede ver a un hombre de unos 40 años mirando hacia una cámara de televisión y anunciando: he editado el Nuevo Testamento para que refleje nuestros derechos individuales para nuestra elección de estilo de vida. He arrancado todas las páginas que se refieren a actividades pecaminosas. Luego, me tomé la libertad de sacar otras partes ofensivas que se refieren a nociones bíblicas arcaicas en cuanto a la moralidad, dejando solo un versículo que no es ofensivo. Jesús lloró. Ese era el único versículo que quedaba. Esta actitud de la soberanía del consumidor y la autosuficiencia no es nada nuevo. Data al menos del año 1875, cuando un hombre llamado William Henley escribió su famoso tributo a la autoridad y orgullo humano titulado Invictus. Allí leemos de esta manera: en medio de la noche le agradezco a los dioses que existan por el alma inconquistable que tengo. Lo más importante es que soy el amo y maestro de mi destino, soy el capitán de mi alma, dice una parte de este escrito. Esta es simplemente otra manera de pronunciar lo que la naturaleza ama declarar: yo, el consumidor, soy rey. Vayamos más allá y remontémonos al huerto de Edén. El primer hombre y la primera mujer en vivir en esta tierra fueron infectados con este mal del consumidor. Adán y Eva decidieron que querían algo que no estaba en el menú. Ténganlo a su manera, ¿se acuerda? No es algo original de algún restaurante. Adán y Eva ya cantaban un jingle similar en el huerto. Ellos comerían lo que se les antojaría, creerían en lo que querían creer. Luego, Dios los visitó y Adán y Eva descubrieron la verdad absoluta de que el consumidor no es el rey, solo Dios es el rey. En Romanos capítulo 10, Pablo está en el proceso de contarle al mundo de consumidores que no van a ir al cielo a su manera. Sin embargo, lo que parecía malas noticias pasó a ser buenas noticias. Permítame mostrarle por qué. Vamos a ver la invitación del Evangelio. En Romanos capítulo 10, Pablo da una entrega del Evangelio, una invitación. Él escribe lo siguiente en el versículo 11. Pues la Escritura dice: todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Fíjese que Pablo no dice: todo aquel que creyere en sí mismo no será avergonzado. No. Tampoco dice: todo aquel que creyere en algún maestro espiritual en la iglesia, todo aquel que creyere en la última moda espiritual, mientras crea en algo, Dios va a comprenderlo. No. Pablo dice claramente: todo aquel que en él creyere. ¿Quién es él? Regrese por favor al versículo 9. Allí leemos que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ese es Él. Esta es la invitación del Evangelio. Pablo culmina esta declaración diciendo en el versículo 13: todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Pero nos preguntamos ahora, ¿qué significa invocar? ¿Qué significa invocar? Y permítame darle 4 significados. Primero, significa reconocerle. En el libro de Génesis, capítulo 4, versículo 26, dice que llegó un momento en que los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. En otras palabras, le reconocieron como Señor y le adoraron.
Entonces, invocar significa reconocerle, pero en segundo lugar significa alabarle. David escribió en el Salmo 86, versículos 4 y 5 de esta manera: Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Entonces, invocarle es reconocerle, es alabarle, pero en tercer lugar significa identificarse con él. En 1 Corintios, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra de Dios: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En otras palabras, el invocar el nombre del Señor pasó a ser una identificación de los verdaderos creyentes. En cuarto y último lugar, significa depender de Dios para la salvación. En el Salmo 116, versículo 4, leemos esta porción: Entonces invoqué el nombre de Jehová, diciendo: Oh Jehová, libra ahora mi alma. Entonces, el invocar el nombre del Señor significa depender de Él para la salvación, identificarse con Él en la salvación, alabarle por la salvación y adorarle. Fíjese que Pablo define en reiteradas ocasiones el objeto de nuestra dependencia, identificación, alabanza y adoración. En el versículo, por ejemplo, 11, dice: el que crea en Él, y en el versículo 13 dice: el que invoque el nombre del Señor. Pablo usa el nombre de pactos de Dios o Señor. Se trata del nombre Jehová. En algunas versiones aparece como Señor, todo en mayúsculas. Jehová o Yahvé es el nombre de pacto de Dios. Pablo, en efecto, está tratando de dejar bien en claro que no se trata de invocar a cualquier Dios, sino el Dios que es Señor o Jehová. La salvación no es la creencia en algún Dios o en un Dios de su preferencia, sino en Jehová, Yahvé o Kurios en griego. En el Nuevo Testamento leemos una y otra vez la frase Señor y Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Piense en estos dos últimos títulos de la siguiente manera: Señor, esa es una referencia a quién es Él, Jehová, Dios. Pero Salvador es una referencia a lo que Él hizo. He venido a buscar y a salvar los que están perdidos. ¿Se acuerda de ese pasaje? Todo aquel que invocar el nombre del Señor y luego cree quién es Él y cree en lo que ha hecho. Hilary Swank, ganadora del Oscar como mejor actriz en 1999 y 2004, respondió lo siguiente cuando los periodistas le preguntaron qué lugar tenía Jesús en todos sus éxitos. Ella dijo esto: no es que uno practique el judaísmo o el catolicismo o inclusive el budismo. Yo simplemente creo en un poder superior y eso claramente no es un hombre en una cruz. ¿Cuántos conceptos hay así también? Me pareció interesante que en una frase ella negó las dos cosas que se necesitan para la salvación. Ella negó quién era Jesús, el Dios hombre, y negó lo que Cristo hizo, que murió en la cruz para pagar por nuestro pecado. El invocar el nombre del Señor es reconocer quién es Él y qué ha hecho. Hace poco, un profesor nominado para ganar el Premio Nobel de la Paz dijo lo siguiente, escuche bien: todas las religiones nos llevan a Dios, empleando distintos caminos. El juicio no es por la decisión que tomemos, sino por cómo buscamos seguir el camino de la elección que hacemos. Las distintas religiones y culturas son iguales a los ojos de Dios y deberían ser vistas como iguales por los ojos humanos. Si usáramos esa lógica en el campo del derecho y aplicáramos esas decisiones a una corte, tendríamos un caos social. Si aplicáramos su lógica al campo de la ciencia, la física, la geometría o la retórica, fracasaríamos a cada examen. La verdad es que
Este hombre nunca va a sugerir que use esta lógica contradictoria en las ciencias, la ley o las construcciones sociales. Pero en materias espirituales, de repente todo es diferente. De alguna manera, Dios es tan falto de sentido que no le interesa cómo llega uno a Él. De hecho, ni siquiera tiene que creer en Él. Eso es lo que piensa la gran mayoría de las personas. Recuerde, el consumidor es rey. Sea escogiendo una taza de té o a su Dios, lo que usted escoja está bien. Sin embargo, Pablo deja bien en claro en los versículos 11 y 13 que debemos invocar el nombre del Señor y seremos salvos. Esa es la invitación del Evangelio. Entonces, quiero mostrarle no solo la invitación del Evangelio, sino también la imparcialidad del Evangelio. Ahora encontramos a Pablo revelando la imparcialidad absoluta del Evangelio. Fíjese en el versículo 12, dice la Biblia: porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos. Ahora, es difícil para nosotros imaginarnos el impacto de esta verdad que Pablo presenta una y otra vez. Piénselo de esta manera. De la misma manera que es impactante para la gente de su ciudad el escuchar que la salvación solo se obtiene de una manera, así de impactante era para el judío el descubrir que la salvación sería para más de una raza, tanto para ellos como para los gentiles. Esto era un impacto para ellos. De la misma manera que es irritante para usted escuchar a alguien decir: ¿usted me quiere decir que todo el que no crea en Cristo no va a ir al cielo? Era aún más irritante para un judío que diría: ¿usted me quiere decir que cree que un gentil puede ir al cielo? Esa es la verdad del Evangelio que molesta. Este mensaje que Pablo estaba predicando era políticamente incorrecto para los judíos, pero no era nada nuevo. De hecho, sus palabras en Romanos capítulo 10, versículos 11 al 13, son citas de los profetas Isaías y Joel. Los judíos tenían que ser una bendición a las naciones del mundo. Por medio de ellos vinieron la ley y los profetas y los pactos y las promesas y el Mesías. Ellos tenían que ser los evangelistas del Antiguo Testamento. Pablo ya había dado este recordatorio en el capítulo 9. Sin embargo, la nación dejó de lado la verdad y desarrolló su estilo de vida que no era ni amoroso, ni compasivo, ni evangelístico. En el siglo I, cuando un judío comprometido regresaba a Israel después de haber estado lejos, se sacaba las sandalias y le quitaba el polvo. También se limpiaba el polvo de su túnica. ¿Por qué? Para no meter tierra contaminada a la tierra santa. No solo eso, los judíos desarrollaron costumbres que los aislaban de los gentiles. Ellos jamás entrarían a la casa de un gentil, jamás beberían del vaso de un gentil y ni siquiera le tocarían la mano a un gentil. Para los que eran nacidos con sangre mixta judía y gentil, conocidos como samaritanos, los judíos ni siquiera hablarían con ellos. Es por eso que la mujer quedó tan perpleja cuando Jesús le habló esa mañana en que ella fue a sacar agua. No solo le habló, sino que estaba dispuesto a beber de su recipiente para el agua. Y la respuesta inmediata de esta mujer fue: ¿cómo es que tú, siendo judío, me hablas a mí que soy samaritana? En la época de Pablo, los judíos oraban cada mañana diciendo: gracias a Dios no soy gentil. Entonces, el judío podría responder: Pablo, ¿qué quieres decir con que no hay distinción entre judío y gentil? Nosotros somos el pueblo de Dios, somos la raza escogida por Dios, somos santos y separados para Dios. ¡Cuidado! Jonás fue un ejemplo clásico de esta actitud, si bien vivió siglos antes. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y adviérteles de mi juicio. Nínive era una ciudad de cerca de 1 millón de paganos. Sus habitantes eran de la raza asiria y reconocidos por su inmoralidad e idolatría. Sus soldados eran conocidos por su brutalidad. Nahum, otro profeta, escribió a Nínive en el capítulo 3 de su libro, versículos 1 al 4, donde leemos así:
ciudad sanguinaria, toda llena de mentira y de rapiña, sin apartarte del pillaje, chasquido de látigo y fragor de ruedas, caballo atropellador y carro que salta, jinete enhiesto y resplandor de espada y resplandor de lanza y multitud de muertos y multitud de cadáveres, cadáveres sin fin, y en sus cadáveres tropezarán. Maestra de hechizos que seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. Hasta ahí la porción de Nahum capítulo 3, versículo 1 al 4. Jonás dijo cuando Dios lo mandó a Nínive: no, a Nínive no voy, y zarpó en dirección contraria a una ciudad a más de 3.000 kilómetros. Dios va a tener que utilizar a otro, eso es seguro. Sin embargo, Dios envió una tormenta para detener el barco y un taxi submarino para llevar a Jonás a la costa. Después de 3 días y 3 noches en el vientre de la ballena, Jonás se arrepintió. No pase por alto eso. Jonás tenía el corazón tan endurecido que le llevó 3 días arrepentirse. A la mayoría de nosotros nos hubiera llevado 3 minutos en el vientre de la ballena el darnos cuenta de que aún estamos con vida y comenzamos a orar a Dios diciendo: Señor, voy a ir donde tú quieras, inclusive si es a Nínive. Jonás tardó 3 días en arrepentirse. Luego, él oró según Jonás 2:9 y dijo: Mas yo con voz de alabanza te ofreceré sacrificios. La salvación es de Jehová. Dios obró por medio del mensaje de advertencia de Jonás y redimió una ciudad de gentiles. ¿Cuál fue la respuesta de Jonás? Furia. En otras palabras, él estaba diciendo: salvaste a una multitud de gentiles y ellos no se merecían tu compasión, estaba diciendo Jonás con su actitud. El problema era simple. Jonás no creía en la imparcialidad del Evangelio. Siglos después, los judíos de la época de Pablo eran más toscos aún. Pablo hace vibrar al mundo con esta declaración que nadie es más importante para Dios, judíos o gentiles. Leonard Ravel contó acerca de un grupo de turistas visitando una aldea pintoresca de Europa. Mientras caminaban, vieron a un hombre anciano sentado junto a la vereda, sobre la verja allí en su casa. Uno de los turistas, de forma amable, le preguntó: dígame, ¿nació algún hombre prominente en esta aldea? No, respondió el hombre, solo bebés. Amigos, no hay grandes hombres, no nacen hombres prominentes en el reino de Dios, solo pecadores, tanto judíos como gentiles. Esa es la imparcialidad del Evangelio. Recuerdo haber leído hace unos años acerca del general Robert Lee, que en una oportunidad entró a una iglesia después de haber terminado la guerra civil. Él se sentó junto a un ex esclavo y cantaron juntos, y a través de la reunión se arrodillaron juntos en oración. Una vez terminada la reunión, alguien le preguntó a Lee: ¿cómo se puede arrodillar y orar junto a ese hombre? Él respondió: el piso al pie de la cruz está nivelado. Ese es el mensaje del Evangelio. Esa es la proclamación de la gracia. No importa quién sea usted, no importa lo que haya hecho, el suelo al pie de la cruz está nivelado, somos todos iguales. Usted dirá: pero Steven, ¿y mi pasado? Usted no sabe lo que hice. Todos tenemos un pasado, amigos, pero con Jesucristo tenemos un futuro. Hay una cosa más que Pablo quiere enfatizar en cuanto al Evangelio. Vimos la invitación y la imparcialidad del Evangelio, pero hay un punto más: la herencia del Evangelio. Pablo también revela la herencia del Evangelio. Él escribe en el versículo 12: pues el mismo que es Señor de todos, es rico para con todos los que le invocan. Uno de estos días, cuando esté estudiando su Biblia, estudie la palabra riqueza. No va a poder creer
todas las implicaciones que tiene para el creyente. Pablo le escribió a los efesios refiriéndose en cuanto a sus riquezas una y otra vez. Fíjese en el capítulo 1, versículos 7 y 8. Dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros. Eso dice Efesios 1, 7 y 8. Luego, pase al capítulo 2, versículos 4 al 7. Allí leemos esta porción de la palabra de Dios. Efesios 2, 4 al 7. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Hasta ahí la porción de la palabra de Dios. He viajado a Inglaterra y a Escocia y he visto los tronos de los reyes. Vi los tronos en los que los reyes y reinas se sentaron por siglos ante el parlamento y en la iglesia. Son de madera muy ornamentada, pero aún de madera. Ni siquiera están pintados con pintura dorada. No se pueden comparar con los tronos que ocuparemos en la grandiosa y magnífica corte celestial con Cristo. Ni se pueden imaginar. Eso, sin mencionar los regalos bondadosos y generosos de nuestro Dios. Si yo le dijera que cada persona que escriba su nombre para hacerse miembro de la iglesia al finalizar la reunión, en 48 horas recibirán $100 millones, ¿piensa que la gente haría fila? ¿Y si en adición le daría las llaves de una propiedad con jardines, orquídeas y un río para que usted disfrute? ¿Qué piensa que haría la gente? Usted tal vez diría: pero ya no tengo las fuerzas para nadar. Eso me recuerda que también le daría una poción mágica que curaría todas sus enfermedades, le quitaría todos los dolores y lo restaurará a una edad joven en la que permanecerá por el resto de su vida. No solo eso, sino que también le daré una poción que le borrará la memoria de toda tristeza. De hecho, ya no podrá tener pensamientos pecaminosos o tristes, nunca más. Digamos que usted me cree, viene y firma, y en 48 horas estas promesas se hacen realidad. Imagínese que todo esto puede ser suyo en 48 horas. Amigos, muchos de nosotros vamos a experimentar todo eso y más dentro de los próximos 48 años. Algunos lo experimentarán antes que otros. No lo experimentarán porque se han hecho miembros de esta iglesia, sino porque es parte de la familia de Dios. Usted le tomó la palabra a Pablo y en algún punto de su vida invocó el nombre del Señor para salvación y fue salvo. Y en 48 años, tal vez más, tal vez menos, heredará la inmortalidad en el cielo. Una nueva mente y un nuevo cuerpo y una memoria nueva, perfección sin pecado. Al fin, una nueva tierra por explorar y disfrutar, una residencia personal con un río de vida que fluye por en medio de él, rodeado de oro, no teniendo pensamientos tristes o pecaminosos nunca más. Nosotros no nos podemos imaginar las riquezas internas y externas de Dios por medio de Cristo. Ni siquiera podemos comenzar a imaginarnos nuestra herencia en el cielo. Sin embargo, para los que prefieren ser reyes ahora y rechazan al Rey de Reyes, pueden decir como Hindley: en medio de la noche le agradezco a los dioses que existan por el alma inconquistable que tengo. Lo más importante es que soy el amo y maestro de mi destino. Soy el capitán de mi alma. Ah, allí el consumidor es el rey. O tal vez usted puede dejar de lado esas vestiduras reales hechas por usted,
dejar de lado la confianza en sí mismo, su orgullo, y decir tal vez como dijo Dorothea Day, una mujer de Dios que escribió una respuesta al escrito de Henley, Invictus, diciendo de esta manera: le agradezco a Dios que conozco por la persona de Cristo, el conquistador de mi alma. Cristo es el amo de mi destino. Cristo es el capitán de mi alma. ¿Qué va a decir usted? El consumidor no es el rey, solo Jesucristo es rey. ¿Es Cristo su rey, le pregunto? ¿Ya Jesucristo es el rey sobre su vida completa y absolutamente? Si no lo es, lo invito a que ponga en práctica la invitación de Pablo en Romanos 10, versículos 11 al 13. Incline su rostro, invoque el nombre del Señor, el único Dios vivo, arrepiéntase y será salvo. Eso es lo que nos invita a hacer la palabra de Dios. Si todavía usted no tiene a Jesucristo como su único y suficiente Salvador, si todavía no lo reconoció como aquel que vino a este mundo, dejando sus glorias eternas, vino a morir allí en la cruz del Calvario por sus pecados, este es el momento para hacerlo. Ore a Dios allí donde se encuentra, donde usted nos está escuchando en este momento, donde está escuchando la palabra de Dios. Ore allí, es un momento clave, crucial en su vida. Ore a Dios y dígale: Señor, te pido perdón por mis pecados. Reconozco que eres el Rey absoluto y entrego mi vida para que tú perdones mis pecados. Reconozco que viniste a este mundo, que moriste en la cruz por mis pecados, pero que también al tercer día has resucitado para nuestra justificación. Te acepto como mi Salvador personal. Si usted hizo esta decisión, es muy importante que se la comparta a alguien en la iglesia. Si no conoce algún lugar donde congregarse, por favor, comuníquese con nosotros. Envíenos un correo electrónico. Queremos ayudarle en esta nueva etapa de su vida espiritual, porque dice la Biblia que somos como bebés que comenzamos a crecer. Y estamos dispuestos para ayudarle. Que Dios le bendiga ricamente.